la tribulación, segunda parte. El mismo tipo de historia se repite cada vez que Israel abandona a Elohim y su ley. Shoftim 4 habla del tercer cautiverio de Israel, esta vez a Javín, rey de Canaán, quien reinó en Hazor, una fortaleza del norte. El cuarto cautiverio fue bajo los midianitas durante 7 años, está en el capítulo 6. Cuando la gente clamó al Adón, Elohim les envió a Gidón para que los liberara, pero esta vez el libertador fue enviado solo después de que Elohim envió a su malaj para darles una lección de historia. Aquí vemos el primer signo de renuencia por parte de Elohim para liberar a Israel. Él quería que se arrepintieran, no simplemente que se volvieran a clamar a él cada vez que se les había llenado la taza. El quinto y el sexto cautiverio se registran en Shoftim 10, primero bajo los amonitas, después bajo los filisteos. Cada vez que la causa del cautiverio, era la misma, si la gente había abandonado a Elohim y a su ley. Shoftim 10:10 entonces nos dice: entonces los hijos de Israel clamaron al Adón diciendo: hemos pecado contra ti porque ciertamente hemos abandonado nuestro Elohim y hemos servido a los Baalim. Pero esta vez Elohim pareció haber tenido suficiente de su arrepentimiento temporal, de sus disculpas eternas por las mismas cosas y sus avivamientos basados en emociones que no tenían ni profundidad ni sustancia, sino más bien en arreglarme las que me mandé. Su respuesta es muy significativa. Pero Yahweh dijo a los israelitas: los misritas, los emoritas, los amonitas, los filistinos, los sidonios, Amalek y Mahom los oprimieron a ustedes. Y cuando ustedes clamaron a mí, yo los libré de ellos. Sin embargo, ustedes me han abandonado y han escogido y han servido a otras deidades. No los voy a liberar esta vez. Vayan y clamen a los Elohim que ustedes han escogido, que ellos los libren en sus tiempos de aprietos. La gente guardó sus dioses falsos y confesó su pecado. Así que Elohim los libró de la mano de un juez llamado Jefté. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que volvieran a caer en pecado, y Elohim los entregó nuevamente a las manos de los filisteos durante 40 años. Después de eso, levantó a Sansón, ¿sí? Pero Elohim no le permitió que librara a Israel de su cautiverio. Sansón, de hecho, finalmente fue cautivado por los filisteos, que le sacaron los ojos, lo obligaron a moler en un molino, ¿no es cierto? Mientras tanto, Elí era el sumo sacerdote en el tabernáculo de Shiloh. Tenemos una situación terrible. Los hijos de Elí eran corruptos y el futuro del sacerdocio se veía muy sombrío. La gente intentó liberarse del yugo de los filisteos, pero sin éxito, porque no se arrepintieron de su falta de ley y no recibieron ninguna ayuda de parte de Elohim. Los corruptos hijos de Elí tuvieron la idea de llevar el arca de la alianza a la batalla para luchar contra los filisteos. En lugar de simplemente arrepentirse de su falta de ley, pensaron que podían usar a Elohim para su beneficio, como un fetiche, como un talismán, como una cosa, ¿no es cierto? Se acordaron de Bamidbar 10, que decía: entonces cuando el arca se puso en marcha, Moshe dijo: levántate, Adón, que tus enemigos se dispersen y que los que te odian huyan delante de ti. Pensaron que podían seguir la misma fórmula. Después de todo, era una táctica probada y ciertamente era bíblica. Y así leemos de una batalla entre Israel y los filisteos. Los filisteos se alistaron contra Israel, y cuando se peleó la batalla, los filisteos hicieron huir a Israel y mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Como las tropas israelitas volvieron al campamento, los ancianos de Israel preguntaron: ¿por qué Yahweh nos hizo huir hoy delante de los filisteos? Traigamos el arca de la alianza de Yahweh desde Shiloh, así él estará presente entre nosotros y nos librará de las manos de nuestros enemigos. Así que las tropas enviaron hombres a Shiloh, y allí los dos hijos de Elí, Hofni y Pinjas, estaban a cargo del arca de la alianza de Elohim, y bajaron de allá el arca de la alianza de Yahweh de los ejércitos, entronizado entre los querubines. Esto está en el capítulo 4 de Shemuel, Aleph. Sin duda, cuando tomaron el arca de Shiloh, los dos hijos de Elí gritaron: levántate, Adón, y deja que tus enemigos se dispersen y que los que te odian huyan delante de ti. No hacen lo mismo tantos cristianos hoy que repiten un montón de frases de las escrituras. Son bíblicas. Ay, sí que son bíblicas. Las sacaron de ahí, pero también las sacaron de contexto. Y su comportamiento
no acompaña la postura, la posición correcta para levantar la palabra del Adón. La oración de estos hombres, sin embargo, fue contestada. Los filisteos pelearon, los israelitas tuvieron que huir y escaparon todas a sus casas. La derrota fue muy grande, 30.000 soldados de a pie cayeron ahí. Lo que no se dieron cuenta en su ceguera, estos hijos de Elí, es que Elohim en ese momento estaba considerando que su enemigo era Israel. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque sí, él puede poner a sus hijos como enemigos cuando sus hijos se comportan como tales. Él los va a considerar como enemigos. Entonces estos fueron dispersados. Si en verdad oyes su voz y haces todo lo que él te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan, había prometido él en Shemot 23. Por otro lado, cuando Israel estaba en rebelión contra Elohim, lo contrario sería cierto, como leemos en Yeshaya 63, pero ellos, Israel, se rebelaron y entristecieron su santo Ruach, por eso se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. Elohim no cambia. Esta era la situación moral y política cuando Elohim levantó a Shemuel como un profeta y juez. Los filisteos habían derrotado a Israel en la batalla y habían capturado el arca de la alianza. Mataron a los sacerdotes, dice el Mismor 78, y destruyeron la ciudad de Shiloh. Los sacerdotes que sobrevivieron tuvieron que mudarse a la ciudad de Nob, según dice Shemuel Aleph en el capítulo 21, al norte de Jerusalén. Los filisteos tuvieron el arca durante solo 7 meses antes de devolverla, pero el arca no pudo regresar a Shiloh, donde había estado hasta los días de Yahoshua, desde los días de Yahoshua, porque esa ciudad había sido destruida. En cambio, se mantuvo en Kiriat Yarim durante unos 20 años. Después de que se devolvió el arca, Shemuel condujo a la gente a una oración de arrepentimiento y solo entonces Israel derrotó a los filisteos en la batalla. Se terminó así el yugo de madera final de ese periodo histórico en la historia de Israel. A lo largo del libro de Jueces, Elohim puso a Israel en seis cautividades distintas. Ninguna de ellas involucró el exilio y la deportación a una tierra extranjera, lo que habría constituido un yugo de hierro, como se describe en las leyes de la tribulación. Porque no quisiste servir a Yahweh, tu Elohim, con gozo y alegría, tendrás que servir con hambre y sed, desnudo y careciendo de todo a los enemigos que Yahweh soltará contra ti. Él pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya eliminado. Yahweh traerá contra ti a una nación de lejos, del fin de la tierra, la cual se abalanzará como un águila. Una nación cuyo idioma no entiendes, una nación fiera que no le mostrará consideración al viejo ni misericordia al joven. Fueron en cambio entonces colocados en lo que Yirmeyah llama el yugo de madera, donde la gente fue puesta en tributo grabada por una potencia extranjera. Así me dijo Yahweh: hazte coyundas y yugos y póntelos sobre el cuello, y luego envíaselos al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los amonitas, al rey de Tzor y al rey de Sidón, por medio de los enviados que han venido a Jerusalén, a Tzidkiyahu, rey de Yahudá, y muéstrales y encárgales que digan a sus amos que así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel. Díganle esto a sus amos: fui yo quien hizo la tierra, al hombre y a los animales que están sobre la faz de la tierra, por mi gran poder y mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Ahora yo le entrego todas estas tierras a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babel. Le doy aún los animales del campo para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que también le llegue el turno a su propia tierra, cuando muchas naciones y grandes reyes lo subyugarán. A la nación, al reino que no le sirva a Nabucodonosor, el rey de Babel, que no ponga su cuello bajo el yugo del rey de Babel, a esa nación la visitaré con espada, hambre y pestilencia hasta que la haya destruido por medio de su mano, declara Yahweh. Ustedes no hagan caso a sus profetas, ni a sus encantadores, ni a sus soñadores, ni a sus adivinos, ni a sus hechiceros que le dicen a ustedes no les sirvan al rey de Babel, porque ellos les profetizan mentiras, con el resultado de que ustedes serán alejados de su tierra. Yo los expulsaré y ustedes perecerán.
Pero a la nación que ponga su cuello bajo el yugo de Babel y le sirva, la dejaré en el suelo para labrarlo y habitar en él, declara Yahweh. También le hablé a Tzidkiyahu, que es Sedequías, ¿sí? Rey de Yahudá, de la misma manera. Pongan sus cuellos bajo el yugo del rey de Babel, sírvanle a él y su pueblo y vivirán. De otra manera morirás tú junto con tu pueblo por la espada, el hambre y la pestilencia, como decretó Yahweh contra cualquier nación que no le sirva al rey de Babel. Pero el profeta Hananá quitó el yugo del cuello del profeta Irmeyá y lo rompió. Después de que el profeta Hananá rompió el yugo del cuello del profeta Irmeyá, le llegó la palabra de Yahweh y Irmeyá: ve, háblale a Hananá y dile que así ha dicho Yahweh: tú has roto yugos de madera, pero en lugar de ellos harás yugos de hierro. Esto está en el capítulo 27 de Irmeyá. El séptimo cautiverio fue un cautiverio de hierro. No aprendieron con los yugos leves, el último fue de hierro. El yugo de hierro de Israel debía ser conquistado debía ser conquistado por Asiria y deportado al borde sur del mar Caspio. Un siglo más tarde, el yugo de hierro de Yahudá debía ser que fuera conquistado por Babel y ser deportado al área de los ríos Tigris y Éufrates.